Los tejidos vegetales. Se denomina tejido vegetal a la agrupación de células con una misma condición, que se hallan unidas unas con otras de forma sólida con una misión en común. De una manera más específica, los tejidos vegetales se derivan gracias a la división consecutiva de las células que componen el embrión de la semilla que se forma luego de la fecundación que se da en las plantas. Estas células vegetales que componen la planta pueden ser células vivas, que se encargan del propio desarrollo de la planta, fotosíntesis, almacenamiento de sustancias, respiración, crecimiento y reparación de daños, y las células muertas, las cuales proporcionan soporte y resistencia a la planta. Según su función, podemos clasificar los tejidos vegetales en 6 grupos. En los tejidos protectores encontramos el tejido epidérmico, el cual realiza la función de proteger la parte aérea de la planta de la desecación y de permitir la absorción del agua y sales minerales a través de la parte subterránea. Está formado por una única capa de células vivas. Se encuentra en las hojas, en los tallos y raíces jóvenes. Sus células son aplanadas, están perfectamente unidas entre sí y carecen de cloroplastos, por lo que son incoloras. La célula epidérmica produce una sustancia impermeable llamada cutina. Esta se acumula y forma una capa denominada cutícula. La cutina impide la pérdida de agua para permitir el paso de CO2 y del O2. La epidermis presenta una estructura denominada estomas, que tiene la capacidad de abrirse y cerrarse regulando el intercambio de gases. Cuando realiza la fotosíntesis, se hincha y debido a ello deja el orificio entre sí llamado ostiolo, que permite el paso de los gases. La epidermis además presenta pelos en las hojas y tallos, tiene función protectora contra la desecación o contra los animales herbívoros. Tejido suberoso. Es el responsable de proteger el tronco de la planta contra la pérdida de agua y contra las temperaturas extremas. Está formado por varias capas superpuestas de células muertas. El interior de estas células está llena de aire y sus membranas contienen suberina, que es una sustancia muy impermeable. El tejido suberoso se encuentra en los tallos y las raíces de cierta edad. El suber alcanza un gran espesor y se aprovecha para hacer tapones y láminas aislantes de la humedad, de la temperatura y del ruido. El suber vulgarmente se denomina como corcho. En los tejidos embrionarios encontramos el tejido meristemático. Es el responsable del crecimiento y desarrollo de las plantas. Está constituido por células vivas pequeñas con grandes núcleos sin vacuolas y con una pared celular fina que permite su crecimiento y posterior división. Según donde se encuentren, se distinguen 3 tipos de meristemos. Meristemos embrionarios. Se encuentran en las semillas. A partir de ellos se forman los diferentes tejidos de la planta adulta. Meristemos primarios o apicales. Se encuentran en los ápices de las raíces, protegidos por las cofias y en los vértices de los tallos y en el interior de las yemas. A partir de ellos se produce el crecimiento en longitud de las plantas. Meristemos secundarios o laterales. Se encuentran formando unas capas concéntricas a lo largo de los tallos y de las raíces. Existen 2 tipos, dominados cambium y felógeno. El cambium origina hacia el interior los vasos leñosos y hacia el exterior los vasos liberianos. El felógeno da lugar hacia el interior al parénquima cortical y hacia el exterior al suber. A partir de ello se produce el crecimiento. En él encontramos el tejido parenquimático, el cual se encarga de realizar la fotosíntesis o de almacenar diversas sustancias, como almidón, azúcar, grasas, agua, etc. Está constituido por células vivas de forma variable, con grandes vacuolas y con una gruesa pared celulósica, por lo que carecen de poder de división. Según la función que realizan, se distinguen 4 tipos. Parénquima clorofílico. Sus células poseen muchos cloroplastos en los que realiza la fotosíntesis. Se encuentra en las hojas. Parénquima de reserva. Sus células son redondeadas, dejan espacios entre sí y poseen abundantes leucoplastos y vacuolas de reserva que se encuentran en el interior de los órganos de la planta. Parénquima acuífero. Sus células poseen muchas vacuolas llenas de agua. Se encuentran en las plantas de climas muy secos, por ejemplo en los cactus. Parénquima aerífero. Entre sus células hay muchos espacios en los que se almacenan aire. En el cual encontramos el tejido colenquimático.
Mantiene erguidos y flexibles los tallos jóvenes y los pecíolos de las hojas. Está constituido por células vivas prismáticas y con las membranas fuertemente engrosadas a nivel de los vértices. Se encuentra bajo el tejido epidérmico y permite mantener la forma de las partes blandas de la planta. Tejido esclerenquimático. Es responsable de constituir órganos protectores. Está constituido por células muertas de membrana gruesa y lignificada de forma poliédrica. En los tejidos conductores encontramos el xilema. Su función es transportar la savia bruta, agua y sales minerales desde la raíz al tallo y a las hojas. Está constituido por una serie de células muertas alargadas y de paredes engrosadas denominadas traqueidas. Floema es el responsable de transportar la savia elaborada, agua, sacarosa, maltosa, etc., desde las hojas al resto de la planta. Está constituido por una serie de células vivas y alargadas alineadas una tras de otra. En los tejidos secretores encontramos el tejido glandular. Es el responsable de la secreción de sustancias. Está constituido por células que almacenan en su interior sustancias de secreción y que las vierten al interior o al exterior de la planta. Órganos de las plantas. El aparato vegetativo de las plantas está constituido por la raíz, órgano vegetal subterráneo que crece hacia el centro de la tierra y que sirve para el anclaje del vegetal al suelo, la absorción de nutrientes inorgánicos, agua y sales minerales disueltas, el transporte de la savia bruta, agua y sales minerales hacia el tallo y en ocasiones para el almacenamiento de sustancias nutritivas. El tallo es un eje longitudinal de la planta que crece en sentido opuesto a la fuerza de gravedad. Generalmente es aéreo y suele presentar ramificaciones o tallos secundarios sobre los que se disponen las hojas, las flores y los frutos. La hoja. La hoja es un órgano vegetal de forma generalmente laminar que nace del tallo, rico en clorofila y cuya función principal es realizar la fotosíntesis. Presenta tres partes: el limbo, el peciolo y la vaina.